Le damos la bienvenida a toda la gente que está por streaming, que se puede conectar. Es tan importante como cuerpo entender que esto que está pasando acá y esto que ocurre en nosotros todos los días como una realidad no es un evento. Esto es un altar de piedras vivas, de hermanos y hermanas que sin todos los hermanos que estamos acá, algo del cuerpo quedaría vacío. Somos conscientes que cuando el cuerpo se reúne, vemos la plenitud de su persona. Escuchen, cuando el cuerpo se reúne, lo que vemos es la plenitud del uno. Cuando el cuerpo se reúne, cuando todos los miembros del cuerpo están unidos, lo que ocurre es que vemos la figura más clara, más fuerte en nosotros. Deseamos como iglesia, y esto es alguna base que quiero dejar hoy para poder compartir lo que quiero compartir. Somos una iglesia que está basada en los absolutos de Dios, los cuales son nuestros fundamentos en la fe. No vamos a hablar y nunca se va a escuchar un mensaje acerca de lo que nos pasó o lo que creemos que es Dios para nosotros. Tampoco van a escuchar muchas experiencias nuestras, porque eso ni siquiera sería un culto. Hoy vengo acá a anunciar las totalidades, las decisiones totalitarias de Dios. Los absolutos de Dios traen mentalidad de construcción, son absolutos eternos y trae al cuerpo una mentalidad de construcción. Si nosotros no tenemos una mentalidad de construcción, tenemos una mentalidad de destrucción. Jesús dijo: el que no junta conmigo desparrama. Entonces, vivimos y creemos en una iglesia construida bajo los absolutos eternos de Dios, y todo lo que no funciona en el mundo evangélico que nosotros vemos a simple vista es porque están debilitados los absolutos de Dios. Todo lo que Dios creó como familia y como iglesia tiene fundamentos son fundamentos absolutos, en sus absolutos. Verdades absolutas, pero cada vez que nosotros relativizamos algo, la historia se lo come, el tiempo lo termina caducando. No importa cuán fuertes fueron los filisteos, si no tienen una cultura basada en lo absoluto, se lo lleva a la historia. No importa cuánto sane un movimiento, o cuán importantes fueron esos años para nosotros como iglesia, o cuán fuerte fue ese avivamiento. Si eso no está basado en los absolutos de Dios, la historia se lo come. A esta generación que hoy en día viene y que está viviendo, se lo va a terminar comiendo el humanismo, el posmodernismo. Por eso los absolutos de Dios corren peligro en la iglesia. Y por eso nosotros todos los domingos, todos los miércoles, todas las reuniones que podemos, recordamos que esta iglesia está basada en los absolutos de Dios. Nosotros debemos imprimir una mentalidad y una construcción en los absolutos. Nosotros en el fondo nos resistimos a las escrituras porque en nuestro interior no nos interesan los absolutos de Dios. Y los absolutos de Dios están regulados en las escrituras. Dios se reveló a sí mismo, pero nosotros en el fondo no amamos las escrituras porque no nos interesan los absolutos de Dios. El evangelio tiene absolutos, el evangelio es Cristo mismo siendo el fundamento. Y yo quiero arrancar orando para que pese a nosotros, pese a la cultura, pese a mí mismo, Dios nos ponga en sus absolutos. Afirmados en sus absolutos en nosotros. Dice la palabra: y creó Dios los cielos y la tierra. Y miren, hermanos, ese es el orden. Siempre es el cielo y después la tierra. Porque la tierra fue creada para expresar lo que hay en el cielo. Nosotros, Gustavo Lara, cuando estuvo acá hace 2 domingos, dijo algo que me encantó. Dijo: nosotros no somos personas misteriosas, somos personas que administramos el misterio. Si somos humanos, si somos personas, entonces hay un ser eterno al cual nosotros debemos manifestar. Si somos parte de una familia, debemos averiguar cómo es la familia del cielo, cuál fue la familia pensada antes de la fundación del mundo en Cristo, para nosotros poder expresarla. Si somos un cuerpo, si somos una iglesia, debemos pensar en cuál es la iglesia pensada antes de la fundación del mundo para poder expresarla. La iglesia no improvisa, hermanos.
La iglesia mira lo que está arriba y lo reproduce, manifiesta lo que fue pensado en los cielos. Nosotros no podemos improvisar como iglesia, no podemos improvisar como familia, no podemos improvisar como individuo. El padre del hijo pródigo se queda en la puerta esperando a que eso que un día fue regrese. Dios hoy nos ve y dice: vuelvan al principio, vuelvan a mis absolutos, vuelvan a mis verdades. Mi papá el domingo, después de lo que compartió Firman, él habló más en el principio, esto no fue así. Vuelvan a los principios, vuelvan al principio. Jesús decía: yo estuve ahí, vuelvan al principio. Y esto sí tiene una importancia eterna. Entender los absolutos de Dios tiene una importancia eterna. Mira, si tenés a alguien que está al lado, extendé tu mano, dale la mano, poné la mano en el hombro, vamos a orar juntos. Como cuerpo. Acompáñenme en oración. Padre eterno, que tu Espíritu imprima hoy en nosotros esta mañana tus absolutos eternos, fundamentados en tu fe, Padre. Como iglesia, decimos y afirmamos que sos el Señor de nuestros pasos, sos el Señor de nuestros pensamientos, Padre, sos el Señor de nuestras palabras, sos el Señor de nuestros sermones, sos el Señor de nuestra iglesia, Padre, sos el Señor de nuestros hogares, sos el Señor de nuestras decisiones, Padre. Padre, quiero en esta mañana caer como muerto, al igual que Juan, sorprenderme al verte, al escucharte, Señor, que hoy tu palabra sea viva y eficaz en nosotros, Señor, que tu palabra me lleve más allá de mí mismo, que genere un éxodo de mi corazón, Señor, un éxodo de mis sueños, de mis proyectos, de mis temores por la economía, por el país, por la seguridad, por el futuro, Padre. Nos movemos a Cristo, Señor, a la mente de Cristo, Padre, nos vemos lo que no es como si fuese, Padre, nos movemos en la fe y nos vemos envueltos en tus verdades absolutas. Señor, nos entendemos aceptos en el amado, Padre. Gracias porque la iglesia que fue pensada en la eternidad hoy está siendo revelada a los santos, Padre. Gracias porque fue creado los cielos y la tierra, Señor, y comenzamos a entender qué es lo que expresamos, Señor. La vida, una vida de Cristo en nosotros, Padre. Entendemos que todo fue creado antes. Señor, abrí nuestros ojos, limpia nuestros ojos con colirio, Padre, para poder ver lo que vos pensaste antes de la fundación del mundo, para poder traerlo acá y expresarlo, Padre. Abrí nuestros oídos para poder escucharte a vos, para ver lo que el Espíritu Santo está trayendo hoy para tu iglesia, para el cuerpo, Padre. Tomamos total autoridad de cualquier espíritu, de cualquier pensamiento contrario al de Jesús, Señor. Vos sos Rey de este lugar, Padre, de nuestras vidas, de nuestros corazones. En el nombre santo de Jesús. Amén. Estaba Pedro y Juan, los habían atrapado y los tenían enfrente de... Estaban siendo juzgados. Entonces, el versículo 5 dice: sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y miren el versículo 7. Dice: poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, le interrogaban. Y miren la pregunta que le hacen: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? ¿En qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces el versículo 8 dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, que no es una aclaración porque sí. Dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo esto: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, miren, a quienes ustedes crucificaron, a quienes Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. El versículo 11 dice: este Jesús, pues ellos simplemente le preguntaron ¿en el nombre de quién? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a decirle: miren, yo les quiero dejar en claro qué Jesús es, porque este no es cualquier Jesús.
Se puede usar el nombre de Jesús sin usar el nombre de Jesús, sin la esencia del nombre de Jesús. La esencia del nombre de Jesús es que Dios lo levantó entre los muertos, que Él es el uno, que Él es Dios. Entonces dice, este Jesús, quiero aclarar, este Jesús que ustedes me están preguntando, este nombre que ustedes me están preguntando, es la piedra desechada por ustedes los constructores. Porque ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo único que habló fueron los absolutos de Dios, los absolutos eternos de Dios. En ningún otro hay salvación. Y no hay ningún nombre, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, en el cual podemos ser salvos. Solamente en esa persona, en ese nombre, el de la persona de Jesús. Ellos simplemente querían saber el nombre. Ese es el nombre. Versículo 18 dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y ellos no le dijeron, miren, dejen de darle de comer a las personas. Tampoco dijeron, miren, dejen de sanar a las personas. Tampoco dijo, cierren sus hogares, cierren sus comedores, cierren sus merenderos. No le dijo, dejen de ayudar a las personas, dejen de hacerle bien a las personas. No dijeron eso. Y tampoco, jamás lo van a decir. Jamás lo van a decir. Lo que le estaban diciendo es, dejen de hablar de Jesús. Dejen de hablar. Versículo 19. Dice, versículo 18, perdón, dice, cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Miren, lo único que queremos es que dejen de hablar y enseñar acerca de este Jesús que ustedes dicen que nosotros crucificamos y que Dios levantó entre los muertos y que solamente hay salvación en Él. Lo único que les pedimos es que no hablen de Él y se van libres. Versículo 19, Pedro responde, bueno, está bien, es que Jesús es un estilo de vida. No dijo eso. No dijo eso. Miren lo que responde Pedro y Juan. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecerlo a Dios. Él lo que está diciendo es, hagan lo que tengan que hacer, me someto a la autoridad. Si ustedes quieren. Pero en el versículo 20 dice algo que es vital para este momento de la iglesia. Dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cómo vamos a negar lo que nos pasó? Versículo 21 dice, y después de amenazarlos otra vez, o sea, los estaban amenazando un montón de veces. Los amenazaban, no prediquen sobre Jesús, no hablen sobre Jesús, no enseñen sobre Jesús. Dice, y después de amenazarlo una y otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Claro, no se puede matar un muerto. Ellos ya estaban muertos por causa del Evangelio. ¿Cómo podemos nosotros vivir? ¿Cómo podemos negar lo que pasó en nuestras vidas? ¿Cómo podemos negar lo que Dios ha hablado? ¿Cómo podemos negar lo que Dios ha revelado a nuestras vidas? ¿Cómo podemos negar que Dios nos liberó? ¿Cómo podemos negar que Dios nos sanó? ¿Cómo podemos negar que fuimos trasladados de muerte a vida, de esclavitud a libertad? ¿Cómo podemos negar hoy nosotros estando acá sentados? Porque si estamos acá sentados es porque tenemos un hambre. Porque algo ocurrió en nuestra vida. Porque entendimos que Jesús nos encontró. ¿Cómo nosotros podemos vivir nuestra vida suponiendo que negamos lo que pasó? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida actuando, viviendo, pensando y hablando como si Dios nunca hubiese pasado por nosotros? Decía la palabra cuando Jesús sanaba a las personas, decía, anda a tu casa y contá lo que pasó. Anda a tu casa, contale a los más íntimos, contale a los que están en tu casa, a los que van a ver un verdadero cambio, porque no podés negar lo que te pasó. Anda a tu casa y contalo. El hijo pródigo en el barro dijo, ¿qué hago acá? Si en la casa de mi padre hay muchas moradas. El hijo pródigo no se podía, el hijo de Dios, el nacido de nuevo, no se siente cómodo en el barro. No se siente cómodo en el barro. Por eso es tan importante aclarar el nombre.
Porque hubo un día en el cual el hombre y Dios se encontraron. Y cuando Dios y el hombre se encontraron fue por esa persona con ese nombre, con ese poder. ¿Cómo vamos a negar lo que nos pasó? Y esta es una pregunta que el Espíritu me viene haciendo hace mucho y verdaderamente le pido a Dios que sea una pregunta que hoy un día también se la haga a ustedes. ¿Cómo podemos negar lo que pasó? ¿Cómo podemos vivir negando lo que pasó? Uno de los miércoles atrás, que este miércoles es unido acá. Y es muy importante que todos estén porque se están afirmando verdades, se están afirmando absolutos. Mi papá dijo una frase que desde ese momento hasta hoy me sigue carcomiendo y me sigue trabajando. Y él dijo, a menos de que la verdad nos consuma, vendrá el desánimo. ¿No? Y la voz de Dios es preventiva. Escuchen, la voz de Dios es preventiva y profética. Es preventiva. Esta frase, esto que Dios trajo al cuerpo, a menos que la verdad nos consuma, a menos de que esa verdad sea nuestra verdad, vendrá el desánimo. Y creo que es vital poder profundizar como iglesia sobre esto. Les voy a pedir que vayan a 2 de Pedro 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Miren, Pedro le estaba hablando a una iglesia como nosotros, que predicaba y sabía el mensaje de la verdad presente. Una iglesia que ya lo sabía, que ya sabía que Jesús pagó todo, que Jesús es nuestra plenitud, que Jesús pelea nuestras batallas. Sabían todo y estaban afirmados en este mensaje. Se sabían el discurso de este mensaje de principio a fin. Pedro le estaba hablando y le estaba escribiendo a gente como nosotros, con la misma problemática que nosotros. Dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Vamos a Hebreos 12:25. Y se tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Sabemos que el que habla es el Padre, siempre es el Padre. Y se tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si no nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. El versículo 25 dice, tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos, versículo 26 dice, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas móviles, como todas las creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cada cosa, dice la palabra, fíjate de no rechazar al que habla, de no desechar a aquel que habla. Cada cosa que nosotros escuchamos de parte de Dios se convierte luego en nuestra medida de juicio, hermanos. Dios vendrá a buscar el fruto, no conforme a lo que nosotros somos. No a lo que nosotros queremos darle. O sea, Dios no va a venir a buscar el fruto conforme a lo que nosotros queremos darle a Dios, sino de lo que Dios nos habló a nosotros, de lo que Dios nos dio a nosotros. Está el ejemplo de las parábolas de las monedas, de los talentos. Yo te di algo. ¿Y qué hiciste con lo que te di? Ese es lo que va a venir a buscar el Padre. Eso es lo que va a venir a buscar. Él te dio algo. Fuiste mayordomo de algo que Dios te dio. Dios te dio a su Hijo. Pero hay expresiones de su Hijo en nosotros. Por eso todo lo que nosotros escuchamos como revelación del Padre termina siendo nuestra medida de juicio. Yo ya hablé. Yo ya te mostré. Yo ya te dije. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla. Y este es el llamado del autor, aplica hoy en día considerablemente en nosotros. Lo peor que nos puede pasar
es desechar al que habla. Desechar al que habla significa evadir, poner de costado, decir, bueno, este mensaje justamente no es para mí, o bueno, lo estará hablando para aquel, o esto es para algo más global. Debemos hacernos cargo, hermanos, de lo que Dios está hablando, de la palabra que vimos, que oímos. Pero hay un principio generacional para entender esto. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Como hablábamos al principio, la imagen del cielo traída a la tierra para manifestar, dice, y creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dice que Dios nos llama desde su bendición, dice, y los bendijo Dios. Así arranca todo, desde la bendición de Dios. Es donde nosotros hoy actuamos en el nuevo pacto, desde la bendición. Nosotros no obedecemos para obtener bendición. Nosotros, como tuvimos la bendición que es Cristo, nosotros obedecemos. Actuamos desde otra fuente. Hablamos, como decimos siempre, actuamos desde la plenitud, actuamos desde sus riquezas. Por eso dice, y los bendijo Dios. Y ahí les dijo, fructificad, den fruto, porque están actuando desde la bendición. Dios nos llama desde su bendición, que es la que habita en nosotros. Y es el resultado de eso, da una vida de multiplicación, de poder enseñorearnos. Gracias a la autoridad en Cristo, dice la palabra que nos da toda semilla, toda planta que da semilla. ¿Sabes lo que es eso? Para más vida. Toda planta que da semilla, para más vida. Siempre es fruto de vida, siempre es un fruto de nacimiento del Hijo en nosotros, fruto de vida. Todo expresa la persona de Jesús en nosotros. Y todo dice para comer y alimentarnos. O sea, os serán para comer nosotros y que coman los demás. Es un cuerpo. Y en el reino de Dios, en esta vida que podemos llamar el cristianismo, vamos a encontrar dos tipos de terrenos para cultivar o dos tipos de mentalidades que me gustaría expresar. Son la mentalidad de viña y la mentalidad de huerta. La mentalidad de huerta sirve para alimentarme a mí mismo. Todo es para mí, yo me preparo mi lechuga, mi tomate, mis cosas. Todo es para mí, todo es para un consumo personal. Todo lo que hacemos es para un consumo personal, un propio beneficio mío. Trabajamos incluyendo todo lo que decimos para el Señor o hacemos para el Señor. Nosotros lo hacemos para mí. Podemos estar acá adentro las 24 horas del día, pero con una mentalidad de huerta que solamente es para consumo personal. Pero podemos tener una gran huerta y Dios nunca la va a defender. Nunca la va a defender. Pero la viña, nadie tiene una viña para consumo propio, para un consumo personal. Las viñas están hechas para exportación. En la palabra vamos a encontrar en 1 Reyes 21, vamos a encontrar cuando Acab le quiere pedir la viña a Nabot y se la pide para convertirla en una huerta. Dijo, quiero agarrar tu viña y la quiero convertir en una huerta, la quiero convertir en algo personal. Pero Dios lo defiende contra un ejército. Un gobernante le quería sacar a una persona su viña para convertirlo en una huerta. Una viña que se le había dado el padre a Nabot. Era una herencia del padre. Como todo lo que tenemos nosotros, estos somos coherederos con Jesús. Somos herederos, coherederos con Jesús del reino del Padre. De la gracia, de sus riquezas. Pero viene Satanás y te dice, quiero tu viña para convertirla en un huerto. Quiero que todo lo que es para exportación, todo lo que es para multiplicación, todo para lo que es para vida, todo lo que es para compartir, lo conviertas en algo de consumo personal. Que te fijes en vos.
Y mandan al profeta Elías, y el profeta Elías le dice que Dios no lo iba a maldecir a él, sino que Dios iba a maldecir a quién, a sus hijos. Otra vez, el fruto. Está hablando de un fruto de muerte. Todo lo que él haga iba a estar maldito. Todos los hijos que él iba a tener iban a ser malditos, pero no estaba hablando especialmente de un hijo. Está hablando del fruto. Dios no tiene ningún tipo de compromiso con huertas ni con consumos personales. Podemos tener una gran congregación, podemos tener una economía personal muy buena, pero si nuestra mentalidad es una mentalidad de huerta, hermanos, está corriendo peligro, corre en riesgo. Teniendo una mentalidad de viña, Dios lo defiende porque va fuera de nuestros límites, va fuera de los límites de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. La mentalidad nuestra no es un eslogan. Escuchen, nuestra mentalidad no es un eslogan, la mente de Cristo no es un eslogan, es algo que nos debe gobernar. Es algo que si no nos consume, va a venir el desánimo. Si nosotros la mente de Cristo no nos gobierna, va a venir el desánimo. Porque no vamos a tener los pensamientos más altos que los nuestros, no vamos a andar por los caminos más altos que los nuestros. Vamos a convertir lo que Dios hizo, una viña de exportación, en una huerta para consumo personal, y eso es lo que nos va a terminar matando, porque Dios no tiene ningún tipo de compromiso con el consumo personal. Entonces, ¿cuál es tu mentalidad hoy? ¿Con qué manera vos te expresás dentro del cuerpo, con los hermanos, con la palabra? ¿Una mentalidad de huerta o una mentalidad de viña? A menos, hermanos, a menos de que esta verdad nos consuma, vendrá el desánimo. A menos de que nosotros lo convertamos en una verdad que nos gobierne. Dijimos anteriormente que cada cosa que nosotros escuchamos y vino de parte de Dios se va a terminar convirtiendo en la medida de juicio. Que Dios vendrá no conforme a lo que nosotros queremos darle, sino a lo que Dios ya nos dio y lo que Dios ya nos habló. Ahora, ninguno de los que estamos acá, ni ninguno de los que están viendo por streaming, podemos responsabilizar a la ignorancia. Nadie de los que están acá pueden decir: yo nunca supe que se trataba de estar en Cristo. Yo nunca supe que no se trataba de morir a mí mismo. Yo nunca supe que se trataba de que la mentalidad de Jesús, la mentalidad de Cristo me tenía que gobernar. Nunca supe que se trataba del Jesús corporativo. Nunca supe que se trataba del gran propósito de Dios, que es la gloria de su santo nombre. Nunca supe que era Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nadie. Escúchame, y la buena noticia y la mala es que ahora lo sabes. Ya está, Dios habló. Ya lo recibiste. ¿Cuántos hoy acá pueden decir: mirá, en estos últimos años, supongamos desde que arrancó la pandemia, Dios me habló? ¿Cuántos de los que están acá hoy pueden decir: mira, yo sé que Dios hoy me habló, o este tiempo de pandémico Dios me habló, cuando salí Dios me habló, por todo lo que me haya pasado Dios me habló? Bueno, entonces si hay un llamado de atención, si Dios habló, debe haber una respuesta. Y Dios dice: mirá que no desechéis al que habla. Si yo hablé, dice hoy el Espíritu Santo, si yo hablé, debe haber una respuesta. Pero ¿cómo desechamos nosotros al que habla? ¿No? Porque Pedro le está hablando a la iglesia como nosotros, gente que está firmada en la verdad presente, gente que ya lo sabe. ¿Cómo se le habla a alguien que ya sabe? Que dice que ya lo sabe, que no necesita más nada. ¿Cómo desechamos al que habla? Bueno, desechar al que habla, una de las maneras de desechar al que habla es evadiendo la responsabilidad. Todos nosotros tenemos responsabilidad en el cuerpo. Evadiendo esa responsabilidad en el cuerpo, nosotros estamos desechando al que habla. Todo lo que estamos viviendo es Dios hablando. Y no como nos lo vende el sistema, nos lo vende el internet. No. Los absolutos de Dios son quienes nos gobiernan, no lo que me dice YouTube. No lo que me puede ya decir otra persona, los absolutos de Dios. Mi paz está puesta en los absolutos de Dios. No en una persona que pueda filtrar información de lo que va a pasar a este planeta o a dónde se va a ir el dólar. No, mi confianza está puesta en los absolutos de Dios. No es como el mundo me lo quiere vender, sino es como Dios me lo heredó.
Pero la pregunta es ¿qué vamos a hacer? Porque miren, hermanos, si nosotros no tomamos decisiones en base a lo que Dios nos habla, vamos a empezar a tomar decisiones en base a lo que el mundo nos ofrece. Y mi pregunta es, si ustedes terminan una reunión, terminan un grupo, terminan de tener una comunión con algún hermano, ¿ustedes toman decisiones? Ustedes vuelven y dicen, che, Dios habló. Se juntan con su familia y digan, che, Dios habló. Tenemos que cambiar esto dentro de nuestra casa. Tenemos que cambiar esto en nuestra manera de relacionarnos. Tenemos que cambiar esto en la manera de la crianza de nuestros hijos. Tenemos que cambiar esto en nuestra manera en relación con el mundo. Tenemos que cambiar esto en nuestro vocabulario, en nuestras costumbres, en nuestra administración. Ustedes toman decisiones en base a lo que Dios habla. Porque si ustedes no toman decisiones en base a lo que Dios habla, van a empezar a tomar decisiones en base a lo que la cultura y el mundo ofrece. Sigilosamente. No es que van a hacer un pacto satánico de un día para otro, ¿eh? No. Van a empezar a tomar decisiones con sincretismo. Van a empezar a mezclar un poco lo que Dios dice con lo que el mundo dice. Entonces los absolutos de Dios empiezan a correr riesgo constantemente. Y este es un llamado de atención de Dios para con nosotros. Miren, tomen decisiones en base a lo que Dios habla. La mente religiosa se acostumbra a las predicaciones, a los congresos, pero no podemos pasar esto sin fruto, hermanos. Porque toda la palabra que habla, Él vendrá a buscar el fruto. Estoy hablando, estoy expresando a medida de lo que recibo. O sea, lo que recibo es congruente a lo que doy, a lo que hablo, a lo que expreso. No sé cuáles serán tus excusas, no sé si es... Bueno, me falta casarme, ando más para el arpa que para la guitarra, mi familia no es cristiana. Pero si todavía estás vivo y ya naciste, quiero decirte, todavía tenés una responsabilidad, dar fruto. Nadie se jubila en el reino de Dios, nadie se va de vacaciones en el reino de Dios. Podemos decir, como iglesia, cuando escuché y entendí, tomé decisiones en base a lo que Dios me habló. Entonces, cuando volvemos a nuestras casas, vamos a tomar decisiones con mi familia en base a lo que Dios habló. Entonces, Pedro dice, yo los quiero amonestar. Amonestar es hablar con otros. Algo que ya se repitió muchas veces, cuando dicen amonestar es algo que repetí muchas veces, cambiar la intensidad. Y me gustaría amonestarlos. Amonestarlos. Porque ya no hablamos, ya no componemos, ya no creamos, no preguntamos, porque estamos seguros, creemos que estamos seguros en la verdad presente. Pero la verdad es para que la gracia de Dios trabaje en nosotros y con nosotros. Dios, hermanos, como iglesia, Dios nos está despertando. Dice la palabra, despierta tú que duermes. Con amonestación, si es necesario, pero despierta tú que duermes. Tenemos lecturas terrenales porque estamos evadiendo el llamado, porque vivimos desechando al que habla, evadimos al que habla. Por eso nosotros tenemos lecturas terrenales, hasta mismo dentro de la congregación, porque nuestra lectura de las situaciones siempre son terrenales. Muchos, los que están acá, tendrían que tener más responsabilidad en el cuerpo, pero lo están evadiendo. Y el evadir te lleva a dormir. Yo le contaba a los jóvenes cuando compartí un poco de esta palabra, que yo cuando estaba en la escuela y ya veía que no llegaba a estudiar para la prueba y ya sabía que me iba a ir mal, pero estaba mi mamá preguntándome si yo no tendría que estar estudiando, me iba a dormir. Me iba a dormir. Porque no quería pensar en que tenía una responsabilidad. No quería pensar en que mañana me iba a ir mal, que iba a tener que enfrentarme no solamente a mi responsabilidad, sino a una mala nota que tiene una consecuencia. Me iba a dormir, porque el dormir te hace irte, te hace evadir los problemas. Entonces, permanentemente nosotros tenemos una responsabilidad en el cuerpo, tenemos una responsabilidad acerca de lo que Dios nos habla, hermanos, pero muchos se fueron a dormir de tanto evadir. Se durmieron. Por eso Pedro dice, miren, los estoy amonestando porque tengo por tanto ser de este cuerpo, decirles, despiértense. Porque a menos de que esta verdad nos consuma, va a venir el desánimo.
¿Cuántos de ustedes se sienten desanimados? Que sienten que este mensaje no es para ustedes, que no pueden vivir lo que estamos predicando. A menos de que esta verdad nos consuma, vendrá el desánimo. Pero ¿cómo sabemos que no desechamos al que habla? Bueno, sabiendo, escúchenme, sabiendo lo que nos ha concedido. Segunda de Pedro 1:3, dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, la palabra está diciendo, ustedes tienen todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Tienen todas las herramientas para llevar a cabo la vida en el Espíritu. El problema es que si ustedes no oyen al que habla, esto no se activa. Juli ayer nos decía a los jóvenes, el problema no es que estén acá, el problema es que no están escuchando. Están evadiendo la responsabilidad, están evadiendo tomar la cruz. Por eso la verdad no los consume. Primera de Corintios 2:12, y este es un versículo que yo lo tengo como una especie de rema en mi vida y que este tiempo fue muy fuerte. Dice, y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que el espíritu de Dios es para temblar, es para llorar. No, aunque no esté mal eso, el espíritu de Dios principalmente en sus absolutos dice que es para que sepamos lo que nos ha concedido. Principalmente. Pero al descuidar al que habla, olvidamos lo que tenemos. Nosotros olvidamos lo concedido porque evadimos. Nos vamos a dormir. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, ¿qué es lo que ustedes creen que tenemos? Y todos van a decir, a Cristo en nosotros, la vida de Cristo. Pero ¿qué es lo que representa eso? ¿Se pusieron a pensar? ¿Qué significa que Cristo viva en nosotros? Que Cristo viva en nosotros y que Él se manifieste por nosotros. Significa que tenemos todo lo que se necesita para lo que Él nos mande a hacer. Tenemos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que se nos ha concedido. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es una orden, no es una sugerencia, hermanos. No es una sugerencia. No es una opinión. Es un absoluto de Dios. Sean llenos del Espíritu. La exhortación apostólica es esta, sean llenos. Por eso la palabra más usada en el Nuevo Testamento es todos. Todo el tiempo es todos. 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 Porque Dios nos hizo un cuerpo. Y todos fueron sanados, todos fueron liberados, todos fueron llenos. Y todos aceptaron. Y todos, y todos, y todos. Sean llenos. Hoy todos podemos ser llenos. Pero a menos que esta verdad nos consuma. A medida que experimentamos la llenura del Espíritu, empezamos a descubrir lo que Dios nos fue dando. La sed del Espíritu, de la llenura del Espíritu, ser lleno del Espíritu, significa que todo lo que se nos concedió se nos está revelando. Él no nos va a dar cosas para lo que nos pidió, sino que eso es un principio. Dios nos va a dar para lo que nos va a pedir. Dios nos dio para lo que nos va a pedir. Ejemplo rápido, Israel sale de Egipto y Dios le dice, llévense todo, hasta las pezuñas, le dice. Todo, llévense todo, llévense hasta las pezuñas, le dice. Y ellos salen a correr a través de la travesía de Dios. Y de repente Dios le dice, bueno, ahora levanten un tabernáculo. Y ellos, muchas de esas cosas que Dios le había dicho, con todo lo que yo les dije que se lleven, hasta la pezuña, levanten un tabernáculo. Y ellos no pudieron, porque todo eso lo habían usado para el becerro de oro. ¿Cómo podemos negar? ¿Cómo podemos negar lo que pasó? Nuestro tiempo, nuestras horas, nuestro servicio fueron para el becerro de oro. Todo lo que Dios nos dio, todo esto, hermanos, Dios en Jesús nos dio todo. Los años, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros hermanos, los talentos, la respiración, los pensamientos, todo lo que tenemos, Dios nos los dio, pero nosotros decidimos qué mandar al becerro y qué mandar al tabernáculo. Pero podemos identificar esto, concedido, cuando dice la palabra os dé, es didomio, que se usa permitir hacer. Por eso la palabra dice en Efesios 1:17, dice para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que les permita hacer. Lo que Dios
da no es en un estado consumible. Eso es lo que hablábamos de la huerta. Lo que Dios te da no es para un consumo personal, sino que lo que Dios nos da es en estado de poder. El poder en el nuevo pacto significa capacidad. Dios no nos da algo para consumir, sino que nos da algo para el poder del evangelio, para el viñedo, para exportación, para algo que nos sobrepasa. El poder del crecimiento de su obra, la extensión del reino. Conceder significa dar ventaja al que lo recibe. La iglesia debe dejar de ser reactiva, hermanos. Debemos dejar de ser reactivos y debemos tener ventaja descubriendo lo que Dios nos ha dado. Y cuando descubrimos esto, empezamos a tener ventaja. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cómo queremos que Dios nos dé? ¿Bajo nuestros pensamientos, bajo lo que nosotros queremos o conforme a sus riquezas? La palabra conforme, cuando dice en Efesios, es kata, que significa estándar. Lo que Dios nos da se convierte en un estandarte, en un modelo. Cada palabra sembrada en nuestras vidas, en nuestro espíritu, tiene un propósito de convertirnos en un estandarte, en un modelo de Cristo. Isaías 59:19 dice, porque vendrá el enemigo como río. O sea, va a venir por acá, por allá, va a venir con mucha fluidez. Mas el Espíritu de Jehová lo levantarás bandera contra él. No vamos a frenar la maldad, hermanos. La palabra dice esto, que nosotros no podemos frenar la maldad. Pero la iglesia es un estandarte de Dios. La palabra bandera es la palabra estandarte. La palabra bandera que dice Isaías 59, esa es la palabra estandarte. Hay modelos de familias disfuncionales, hermanos. Y cada vez va a ser más notorio. Sus nietos, sus hijos, están expuestos a cosas que ustedes nunca se imaginaron. Que ni siquiera hoy en día yo me imagino. Familias disfuncionales y van a ser más notorias. Pero la iglesia debe levantar un estandarte de la familia que fue pensada antes de la fundación del mundo en Cristo. Ese es nuestro compromiso. Vendrán ideologías, vendrá corrupción y no podemos hacer nada más excepto que levantar el estandarte de cómo fue pensado antes de la fundación del mundo, cómo fue en el principio. Nosotros levantamos un modelo, nosotros levantamos un estandarte, nosotros levantamos una persona que estaba en el principio y que todo fue pensado en Él y que por eso habitamos en su mente y en sus pensamientos. Por eso es tan importante saberlo concedido, porque levantar el estandarte es lo que funciona de acuerdo al diseño de Dios. Es tiempo de, al estar confirmados en la verdad presente, hermanos, nos despertemos. Aunque lo sepan, no desechen al que habla. Es tiempo de noviazgos conforme al diseño de Dios. Es tiempo de economía conforme al diseño de Dios. Es tiempo de servicios, de emociones, de familias, de amistades conformes al diseño original de Dios. Bajo los absolutos de Dios, pero no deseches al que habla. Porque si no escaparon aquellos, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Dice la palabra. Lo que Dios habló hoy nos va a modelar como iglesia, porque vamos a tomar decisiones en base a lo que Dios habló. Que el Espíritu de Dios nos haga saber lo concedido. Que nos haga recordar, Padre, que tu Espíritu haga recordar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra administración. No queremos seguir ignorando. No queremos seguir desechando tanta palabra, tanta verdad, tanta medida de justicia. Hoy debe convertirse en un estandarte todo lo que fuimos recibiendo. Hemos oído la voz de Dios. Vamos a poder decir como iglesia que hemos oído la voz de Dios y no endurecimos nuestro corazón. Zaqueo lo entiende y dice, me quedo sin nada para ganarlo todo. Y muchos empiezan a decir, bueno, entonces ¿qué hago? Vendo mi casa, vendo esto, vendo aquello. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tirar todo por la ventana como hizo Francisco de Asís? Pero no. La diferencia está en la mente. Es entender que todo ahora le pertenece a Él. Tu casa ahora es casa de oración, hermano. Nuestra familia ahora es bendición para otras familias. Nuestras profesiones ahora no son solamente un medio para ganar dinero, sino que son herramientas para llegar a los que nos rodean. No desechemos la palabra. No desechemos la palabra. Y ya quiero ir terminando. María Magdalena.
habiendo sido liberada por 7 demonios, con una historia sobrenatural, una vida dramática transformada por Jesús. Ella a Jesús le debe todo. Es más, ella era una de las que bancaba económicamente toda la movida. Y ella lo ve morir en la cruz. Una mujer que era prostituta, una mujer que andaba por la calle, endemoniada. De repente Jesús le da un lugar, la libera. Empieza a caminar, empieza a degustar de los dones celestiales, empieza a ver cómo la gente se sanaba, la gente se convertía, la gente se multiplicaban los panes, los peces, el agua se convertía en vino, empezaba a ver todo lo que Dios estaba haciendo en su vida y ella empieza a sentirse tremendo lo que está ocurriendo y de repente lo ve morir en la cruz. Y todo se cae abajo. Y es lo que nos puede ocurrir a muchos de nosotros. Porque si la verdad no nos consume, va a venir el desánimo. Los discípulos dicen que todos salieron a trabajar de vuelta, a caminar de vuelta, se separaron, se dispersaron. Pero ella un día vuelve, va a la tumba y se da cuenta que la tumba está vacía. Y ella se encuentra con un jardinero, que después se da cuenta que es Jesús este jardinero. Se da cuenta que Jesús está vivo, que Jesús volvió. Y ella se tira a Jesús. Imagínense la imagen. Una persona que sabe dónde fue rescatada, que es Jesús mismo. Lo ve levantarse entre los muertos, cumplir su profecía. Se tira hacia él y cuando se tira hacia él, Jesús se corre y le dice: no te aferres a mí. Y siempre a mí eso me sonó de una manera: ¿por qué Jesús le dice esto? Dijo: no me toques, no te aferres a mí, le dijo. Él volvió y está vivo, decía ella. Y ella pensaba: todo va a volver a ser como era antes. Vamos a volver a viajar en grupos grandes, vamos a seguir viajando, comiendo, sanando gente. Pero escúchenme, hermanos, Jesús no regresó a transformarlo todo como era antes. Las cosas cambiaron. María, no te aferres, porque las cosas no van a volver a ser como eran antes. Escuchen, hermanos, después de pasar por la cruz, nada vuelve a ser como antes. No te aferres. A la cruz van los que saben que van a resucitar. ¿Cómo niego lo que pasó? No te aferres. Jesús se le aparece a los discípulos después de esto y le dice: lleven el mensaje hasta el último de la tierra, que es todo un día nuevo, que todo cambió y que Dios les dará todo lo que necesitan. Un espíritu de vida que les dará todo lo que necesiten para esta nueva vida. En Jesús no somos los mismos que antes. Mirá, necesitas celebrar lo bueno que fue tu pasado. Necesitas celebrar lo bueno que fue el avivamiento hace muchos años o los buenos tiempos de tu juventud. Celébralo. Necesitas recordarlo. Recordalo. Necesitas llorar, hermano. Llorá. Necesitas pedir perdón. Pedilo. Necesitas perdonar. Extender tu perdón. Pero mientras busquemos culpables, vamos a funcionar en la misma naturaleza de quien nos provocó el daño. Pablo, esto es una frase que leí hoy a la mañana cuando me levanté, que decía que Pablo, cuando llegó al cielo, fue recibido por aplausos de las mismas personas que él martirizó. Ese es el evangelio de Jesús. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Esos son los absolutos de Dios. La solución no está en intentar frenar el tiempo, ni en irnos a dormir, ni en evadir. La solución es estar presentes aquí y ahora, hermanos. Afirmados en la verdad de Cristo sobre cada área de nuestra vida, siendo estandartes, levantando el diseño de los absolutos eternos de Dios, pensados antes de la fundación del mundo. El cielo no está lleno de gente con miedo de ir al infierno, sino de quienes fueron incluidos en el Hijo, abrazando su corazón. Es más fácil, hermanos, cruzar el océano con un barquito de papel que llegar a Dios con buenas obras. Es imposible. Hoy el milagro más grande no es volver a caminar, no es que podamos abrazar, hoy no es tener una economía estable, ni que seamos sanados de una enfermedad terminal. Hoy el milagro más grande es abrazar a la persona de Jesús, para que Él haga la obra.
es abrazar sus absolutos, no negar lo que pasó, no negar lo que escuché, no rechazar al que habla. Hermanos, el que se lleva al Hijo se lleva todo. Despierten. Jesús, después del no te aferres, le dice, ahora ve y dile a todos lo que está pasando. Les otorga un papel. Jesús sigue diciendo, no te aferres, recibe el nuevo espíritu. El Jesús resucitado no vuelve las cosas como eran antes, hermano. En esta casa se han dicho 1000 veces, Jesús no vino a emparchar nuestra vida, vino a hacerlo todo nuevo. Pero no te aferres. Tenés que entender que cuando pasamos por la cruz nada vuelve a ser como era antes, sino que todo vuelve a ser nuevo para la gloria de su santo nombre. Cierren sus ojos un momento conmigo. Este tiempo fue un tiempo de gloria, se podría decir. Están pasando muchas cosas. Y tuve el agrado de conocer muchos hermanos y de pasar tiempo con muchos hermanos. Y yo estaba hablando sobre esto de no te aferres. Que no te aferres porque Jesús vino a hacerlo todo nuevo. De que cuando uno pasa por la cruz nada vuelve a ser igual. Y un pastor amado, David, me dice esto. Me dice, mirá Seba, cuando Jesús resucita, lo primero que hacen es pedirle tocar sus cicatrices. Que sus cicatrices se hayan convertido en señales. Jesús dijo, toca mi costado. Hace 3 días que le habían abierto su costado. Le habían sacado parte de sus costillas. Dijo, toca mi costado, no hay problema. Toca mis manos, no hay problema. No duele. No duele. Y él me decía, tenemos que ser conscientes que cuando nosotros expresamos verdad, cuando imponemos mano, no manchar con sangre a nadie, me dice. Porque el Hijo de Dios, el Cristo resucitado, le quedan las señales, pero no se aferró a las cicatrices. Lo hizo todo nuevo. Ya no duele. Si duele, es porque hay algo que todavía no estamos contemplando. Si duele, es porque hay algo que todavía no conocemos de la sanidad que hay en Cristo. Si duele, es porque todavía no tenemos la fe puesta en Él al 100% de nuestra vida. No te aferres. No te aferres. No podemos negar lo que hemos visto y hemos oído. Padre, qué felicidad que nos da, Señor, la gloria de tu Hijo, Señor. Qué felicidad que nos da la gloria de tu Hijo. La victoria en la cruz. Señor, vamos a empezar a tomar decisiones en base a lo que vos hablaste. Vamos a empezar a tomar decisiones en base a lo que tu Hijo expresa en nosotros, Señor, a lo que hemos recibido, honrando lo que hemos recibido. Señor, entendemos y nos entendemos en tus absolutos, en mentalidad de viña. Dejamos atrás todo consumo personal. Dejamos atrás, Señor, todo deseo de realizarnos. Todo deseo de que cómo tendría que ser la iglesia, cómo tendría que estar el mundo. En el nombre santo de Jesús nos sacamos una responsabilidad que nadie nos puso, Señor. Te devolvemos la iglesia, te devolvemos la soberanía de la iglesia, Padre. Qué feliz, Señor, que nos pone saber que estamos en tu corazón. Que habitamos en vos, Señor. Señor, decidimos amar y aplicar la sustitución que hiciste en Cristo, Señor. Señor, decidimos entender cuánto amás a la persona que tengo al lado. Cuánto amás la tierra que estoy pisando, Señor. Decido amar, entendiendo en tu mentalidad, Padre, en tus absolutos, el amor que tenés a los hermanos que me rodean, Señor. Y esa va a ser la manera en que me voy a expresar, Señor. Cuánto amás tu verdad y tu palabra, Señor. Y yo voy a recibir esa palabra con el mismo amor que vos me la mandaste, Señor. Señor, voy a amar a mi familia de la forma que vos amás a mi familia, entendiendo en cuánto la amás, Señor. Voy a amar a la iglesia, Padre. Me comprometo a amar a la iglesia de la forma, entendiendo la forma que vos amás a la iglesia. Señor, se levantan estandartes en este lugar, Padre.
Gente que diga, no duele, no me aferro. Que si tiene que pedir perdón lo pide, que si tiene que romper su orgullo lo rompe. Todo en pos de la formación del Hijo en nosotros, de tus absolutos en nosotros, Padre. Fundamentos de la fe. Fundamentos de la fe, Padre, en el nombre santo de Jesús. En el nombre santo de Jesús, Padre. Queremos al Hijo, no queremos más nada, Padre. Y queremos expresar y queremos profundizar en lo que el Hijo nos ha concedido, Señor. Lo que nos has concedido en el Hijo. Padre, te pido por una llenura del Espíritu. Padre, te pido por una iglesia llena de tu Espíritu Santo, Padre. Llena de tu Espíritu Santo, porque si estamos llenos de tu Espíritu Santo estamos vacíos de prejuicios, Señor. Si estamos llenos de tu Espíritu Santo estamos vacíos de orgullo, Padre. Si estamos llenos de tu Espíritu Santo estamos vacíos, Señor, de murmuración, de división. En el nombre santo de Jesús, Padre. Llenos de tu Espíritu para entender lo concedido. Para entender lo concedido. Para no tener más visiones, Señor, para no tener más medidas ni conclusiones terrenales, sino solamente basado en tus absolutos, Padre. Solamente basados en tus absolutos eternos. Es que vos sos la piedra angular, Padre. Y que no hay un nombre más alto que el tuyo, Padre. Y que solo en vos, en tu Hijo Jesús, tenemos salvación. Tenemos salvación. Todo esto, Señor, te lo pedimos en la autoridad de tu Santo Hijo. Crucificado y levantado al tercer día, Padre. Una tumba vacía, Padre, una tumba vacía. Que por esa tumba vacía hoy podemos ser llenos de tu Espíritu. Llenos de tu Hijo, llenos de tu gloria, de tus expresiones, Señor. Gracias en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Despido.